Y eso lo tenemos nosotros en la catedral. Él crea ese consejo para la conversión de indios. Roca va con salesianos a campaña, que los salesianos, ¿saben qué? Y acá yo tengo 2 catecismos de guerra. Los catecismos de guerra de los salesianos eran terribles. Era evangelización mediante el terror, y sobre todo mediante el terror de lo que va a pasar con tu cuerpo cuando mueras. Vieron que al cementerio se le suele decir camposanto, porque es un lugar sagrado, qué sé yo, delimitado. Bueno, en esos catecismos de guerra dice claramente que si vos, que sos mapuche, no te bautizás, tu cuerpo será arrojado a potreros de extramuros, donde los animales darán cuenta de tu cuerpo. Y eso horrorizaba muchísimo a los mapuches, a los ranculches, ¿no? Fíjense en qué crueles. Y otra cosa, la Iglesia le dio una cobertura teológica a la campaña fantástica. Giovanni Melchor Bosco, que acá todos lo conocen como Don Bosco, él era confesor del Papa, y él dijo: debemos ir a Patagonia, lo quiere el Papa, lo quiere Dios. Y eso a don Julio Argentino Roca le sirvió como una cobertura, un paraguas eclesiástico maravilloso. Y fíjense lo que pasó con la dictadura y con la Iglesia. Por ejemplo, al comienzo de la dictadura, en julio del 76, asesinan a esos padres palotinos, y al mes siguiente eliminan al monseñor Angelelli. Y después la Iglesia todas las voces que de pronto podían estar discordantes se silencian. Y al igual que pasó en la época de Roca, todas las quejas, hoy apareció, lo leí en La Nación, de Pío Lagui, que escribe una correspondencia reservada al Vaticano contando sobre la desaparición de personas. Pero ninguno se encadenó, ni salió, ni hizo una acción valiente sacando estos que mencionamos al principio. Inclusive, para agregar bien cívico, militar, eclesiástico, no sé si ustedes lo tienen presente, a Christian von Bernich, el sacerdote, Christian von Bernich, que está condenado a reclusión perpetua, es culpable de 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados. Miren el padre, ¿qué tal este padre, no? Bueno, y él, en el juicio que le hacen a Camps, él sale en defensa de Camps. Miren qué desparpajo tenía esta gente, al igual que en la época de Roca. Bernich dice, en el juicio, dice, que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase. Que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase. Pero ¿cómo iba a torturar a Jacobo Timerman? Un periodista sobre el cual hubo una constante y decisiva presión mundial, que si no fuera por eso, y lo dejó los puntos suspensivos, como si Timerman no hubiera sido famoso, que si no fuera por eso te limpiábamos, ¿no? Entonces, la Iglesia, la parte civil, con estos periodistas que en televisión, en ese programa que se llamaba Tiempo Nuevo, encima era un sujeto que tenía un poder comunicacional notable, y Grondona era la espada, el otro hablaba y de pronto Grondona entraba, ¿no? O sea, hacían una dupla comunicacional notable en la época de la dictadura, ¿no? Miren el tema del otro, porque para eliminar a otros hay que alejarlos de uno mismo. El otro tiene que ser distinto de mí, para que yo vaya y te saque a vos tu hija y te la ponga de sirvientita, y a vos te liquide o te vayas a ver qué te hago. Vos no podés ser un igual, Entonces, lo que se hizo en ambos casos, tanto en la época de Roca como en la época de Videla, se los extranjeriza. Miren, en la época de Roca se hablaba que los indios, que todavía lo siguen diciendo en La Nación, que nos critican a nosotros con esas cosas, de los bárbaros chilenos.
que los mapuches son todos chilenos, no tienen ningún derecho, no merecen nada, porque bueno, son chilenos, ellos invadieron. Cuando cualquier persona con un mínimo de cerebro sabe que un indio nómade, que los estados-nación son posteriores a los mapuches, que se vivían cruzando la cordillera, y decirles indio chileno es como decirle indio argentino, es la misma locura, pero bueno, esta gente muy sesuda, muy científica, toda la historia oficial habla de los indios chilenos que cruzaron, ¿y qué decía la dictadura? Hablaba del terrorismo apátrida. No sé, los que son más viejos se tienen que acordar, el terrorismo apátrida. Apátrida, no tienen patria. Los terroristas subversivos no tienen patria. Son como estos, son extranjeros. Por eso atacan al ser nacional. ¿Vieron el ser nacional? Esa entelequia, el ser nacional, ¿no? Entonces, después, miren qué interesante el decreto que firma Ítalo Luder en el año 75. Tanto Isabel como Luder van a firmar unos decretos por el tema de Tucumán, donde estaba el ERP, que eran un centenar de militantes. El decreto habla de: el Comando General de Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar, ahí está la palabra, aniquilar, el accionar de elementos subversivos que accionan en la provincia de Tucumán. Aniquilar. Hubo todo un largo y posterior debate en el juicio de las juntas sobre qué quiso decir. Se le interrogó a Luder, y Luder obviamente se escurrió como una anguila sobre qué quería decir aniquilar. Aniquilar es una palabra muy fuerte. Y mira lo que decía Roca. Decía: hay que limpiar, buscar y extinguir a los nidos de los piratas terrestres salvajes. O sea, fíjense en las similitudes del Ejército Nacional, que no se le puede negar al Ejército Nacional constancia, ¿no? Siempre fueron constantes con este tipo de cosas. Inclusive en el depósito de indios de Martín García, nosotros acá tenemos diarios donde los uruguayos se quejan de los muertos indios que aparecen si alguno estuvo en Martín García habrá visto que cerca está Uruguay, que aparecen en la orilla uruguaya. Ahora, ¿de qué se quejan los uruguayos? ¿De que un indio de mierda aparece flotando por ahí? No, ¿saben de qué se quejan? Se quejan de que esos indios aparecen con claros signos de viruela y los uruguayos toman el agua. Las huellas del genocidio están, yo siempre le digo a los alumnos, solo hay que verlas y encontrarlas. Bueno, se quejan, tenemos los nombres de los diarios con la fecha de los diarios. Ahora, durante la dictadura, en el río van a aparecer flotando montones de cadáveres, de la costa uruguaya, inclusive en la costa bonaerense, que eran de los vuelos de la muerte, después sabríamos nosotros, ¿no? Entonces fíjense en la cantidad de constancias, de cosas recurrentes, digamos que yo soy psicólogo, sintomáticas de esta problemática, ¿no? Después, con el tema de Tucumán, el ejército va a montar toda una especie de show, va a mandar más de 10.000 soldados a Tucumán. Acuérdense de Bussi, no vale la pena, busquen a los que no saben lo que era Bussi. 10.000 soldados, ese cuerpo de ejército va a ser terrible, las cosas que van a cometer, porque sobreactuaron justamente para poder después hacer lo que ellos hicieron, sobreactuaron el enemigo. Y miren lo que dice Sarmiento, dice: hoy, meditándolo bien, da vergüenza pensar que se haya necesitado un poderoso ejército militar, a veces de 8.000 hombres, para acabar con los indios. Porque cuando Roca va a campaña, los indios ya fueron. De hecho, la división de Roca no tira un tiro, no ve un indio. Y si ustedes
miran bien el billete de 100 pesos que eligió Carlitos Menem, no el de Vita, y si pueden vayan al Museo Histórico que está en Parque Saavedra, en Parque Lezama. Roca en la mano tiene largavistas. Él tiene una mano así, mírenlo, en el billete este no se va a notar mucho, pero el cuadro es casi el ancho de esta pared y es más alto que el techo. Se puede hacer un seminario, de hecho yo hago seminarios con ese cuadro, con ese óleo. Y ahí ves Blanes, que hace el óleo, es muy sutil y le pinta en la mano al general Roca unos binoculares, porque necesitaba largavistas para ver si veía un indio. Él por donde va no hay indios, miren qué astuto que fue. A él le decían el zorro, pero no por el californiano que le robaba a los ricos. Este era zorro, era astuto, era vil, y fue 2 veces presidente nuestro. Inclusive muchos creen que solo tiene que ver con los indios. No, en la segunda presidencia, acuérdense, él en la segunda presidencia, de la mano de Miguel Cané, que acá todos los tontitos lo conocen por Juvenilia, pero Miguel Cané escribió cosas mejores que Juvenilia. Él redacta el decreto 41-44, la ley de residencia, para expulsar a los extranjeros de ideas disolventes. ¿Qué ideas eran las disolventes? Por ejemplo, decir 8 horas de trabajo, que no te paguen con chapitas, a igual trabajo, igual salario, descanso dominical pago, o sea, todas cosas que después nos quedaron a nosotros, ¿no? Esas ideas disparatadas tenían estos extranjeros y les aplicaban esta ley. ¿Saben? Esta ley duró hasta el 58, hasta que llegó Frondizi. Miren qué ley tan útil, y esa la hace don Julio. Por eso, don Julio Argentino Roca quiere más calles, plazas, ciudades y canteros que San Martín y Belgrano juntos. Porque, y acá entramos en la parte económica, porque él dio 41 millones de hectáreas a 1.845 familias de la sociedad rural. Si ustedes van a los archivos de la sociedad rural, están los nombres, porque ellos son muy los chicos de la sociedad rural son muy prolijos, y en sus archivos están los nombres de los 1.845 que recibieron esas tierras. Imagínate, si te dan 41 millones de hectáreas, no lo vamos a querer a Roca, y le vamos a hacer, de hecho tiene la estatua más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no lo vamos a querer? Entonces, el compañero que habló al principio, acá en la escalera, menciona con absoluto acierto que esta es una zona fabril. Vayamos al año 76, en esa época, ahora todo nuestro aparato productivo todavía sigue en el derrumbe, ¿no? Pero pensemos en esa época, en esa efervescencia. Así como en la época de Roca estos dan 41 millones de hectáreas y van a enriquecer a tantísima gente, durante la época de Videla y su siniestrísimo ministro Martínez de Oz, que no olvidemos que su bisabuelo es el fundador de la sociedad rural, no hay que olvidar eso, y que tiene el mismo nombre que José Alfredo, ¿no? La cantidad de delegados fabriles, de sindicalistas, de militantes en las fábricas que esta gente se lleva, fue necesaria para poder hacer el achicamiento del país. A estos no les interesaba, así como ahora viene Macri a achicarnos el país, a achicarnos el Estado. Sobramos, toda una porción enorme de argentinos sobramos. Yo lo escuché a García Canclini en una época cuando había venido a la Facultad de Medicina, y él dijo: ahora están hablando sobre que esta empresa no es rentable, esto no es rentable, y dijo, pronto van a empezar a hablar que tal provincia no es rentable, que tal otra provincia no es rentable, ¿no? Entonces, esta gente, así como en la época de Roca, como en la dictadura, el tema económico, porque fue fundamental, porque no se olviden, chicos, que la historia
es económica. La historia es económica, o sea, no se le puede dar ninguna vuelta. La historia es económica y los que controlan la economía son los que controlan el poder y son los que escriben el relato. A nosotros, que no tenemos el poder,